Queremos agradecer la comunicación esta mañana con la doctora Leticia Calderón Chelius, investigadora del Instituto Mora. Leticia, ¿cómo estás? Buenos días. Encantada, Lupita, como siempre, de saludarte y a todos los que nos vean. Leticia, queremos preguntarte de este tema, pues estamos prácticamente en la antesala de que una mujer se convierta en la primera presidenta de nuestro país. ¿Cómo llegamos a este momento en la vida política de México, Leti? Pues mira, yo creo que es la cúspide de todo un proceso que hemos estado viviendo los últimos 50 años. En realidad, y estamos viendo que además las candidatas pertenecen a una generación que de alguna manera ha ido avanzando en términos de, pues obviamente la igualdad sustantiva, el Claro. demandar derechos, y lo que tenemos ahí es que más bien los perfiles ideológicos diferenciados son los que van a estar en la mesa, porque al final de cuentas, este era un momento que se había tardado. México en realidad va a la Sí. saga, Lupita, porque lo que tenemos es que en muchos otros países de nuestra región latinoamericana ya han gobernado presidentas, pero hace rato. Incluso en Centroamérica, aquí nuestros vecinos, hermanos, pues tenemos a Xiomara Castro recientemente que ganó para presidenta, ¿no? Entonces, lo que sí procede aquí es empezar a ver cómo el ser mujer va a darle un sesgo, va a darle un tema, porque va a colocar muchos asuntos que a las mujeres nos importan y que Claro. están ahí, que deben ser mencionados. Pero, y ahí es el pero interesante, es cómo se mencionen y cuál es, digamos, el fundamento a partir del cual se mencionan y se busca resolver los problemas. También eso ya va a entrar en el tema de la ideología, más allá de que sean candidatas mujeres, por lo menos digamos, hasta ahora, porque también tenemos que cerrar ese proceso cuando ya se dé propiamente los candidatos a competir por la presidencia. Ahora, ¿qué tanto ha dejado de pesar o seguirá pesando este tema del machismo en un país como el nuestro, en pensar en la posibilidad, tú lo ves en automático, pensar esa posibilidad en automático de que una mujer llegue al poder, ya no se cuestiona que sea mujer? ¿Cómo ves este punto de vista, este análisis, viéndolo desde el machismo de un país como el nuestro, que llegue una mujer a la presidencia? No, yo creo que va a estar fuerte, Lupita. Yo creo que vamos a oír argumentos muy duros, muy difíciles en términos de la competencia de una mujer, la capacidad, incluso el hecho de estar suponiendo e enfatizar que hay hombres atrás cuando hay proyectos atrás. Y entonces ahí es esta insistencia a no quererle dar, digamos, a cada una de las personalidades, a cada una de las trayectorias, su peso y su importancia. Vamos a ver mucho de eso y no es Sí. solo por los hombres, ¿eh? Ujú. Yo creo, y estaba revisando datos de cultura política de nuestro país, lo más reciente, que de la encuesta que salió, y ciertamente aquí hay un sesgo del machismo como una práctica, como una ideología compartida, que no solo tiene que ver con ser hombre o ser mujer. Entonces, incluso para algunas mujeres, y te voy a decir una cosa que me pareció muy interesante, Sí. el hecho de que la oposición haya elegido a una candidata mujer, en realidad al final, digamos, puede tener una parte muy positiva, digo, como esto que estamos diciendo, poner los temas de las mujeres, no lo hemos visto de parte de la candidata de la oposición, pero bueno, esto se está empezando ahora, ¿no? Pero es que al final acaba neutralizando de alguna manera este tema que podría haberles favorecido en términos justamente de un discurso muy generalizado, Lupita, que es contra lo que también nos vamos a enfrentar, en el que la competencia del hombre, la frialdad, la sobriedad, digamos, ¿no? Como que no le tiembla la mano y la mujer más con esta cosa más del sesgo, el sentimiento. Y entonces eso es lo que va a estar también en una mesa en la cual al final vamos a demostrar que eso pues puro cliché y que es parte también de una narrativa histórica que se ha construido, no solo en México, por supuesto, pero Claro. aquí está, bueno, en el tuétano de nuestra cultura política. Ahora, en un país donde se asesina a las mujeres por el hecho de ser mujer, ¿cuál es el mensaje que se está enviando con la postulación de dos mujeres hasta ahora las más fuertes? Como dices, el proceso está en marcha, hay que revisar si habrá otros candidatos, pero por lo pronto ellas son las punteras, sobre ellas está enfocada toda la atención. En este país donde los feminicidios son un tema de todos los días, ¿qué mensaje también se está enviando al respecto? Pues mira, primero el hablar del tema en voz alta, porque acuérdate que también aquí tenemos una gravedad en términos de que la mayor violencia de las mujeres se ejerce en el propio domicilio, Sí. se ejerce de personas cercanas, incluso aún peor, con las personas menores de edad, ¿no? Niños, niñas y adolescentes. Entonces,
hablando de estos temas ya en voz alta, vamos diciendo que ahí, por ejemplo, la Ciudad de México es la que ha logrado el mayor avance en términos de acotar el asunto del femicidio, de exhibirlo, e incluso sabemos muy bien del caso este del fiscal que fue cómplice, el fiscal de Morelos, de un crimen que aunque se haya llevado a cabo con personas de Ciudad de México, pero que la fiscalía no lo ha dejado, y parte de eso es lo que queremos. Entonces, no es un problema solo de que se hable de una cuestión tan dolorosa, tan difícil, de una violencia tremenda, sino qué pasa en términos de la justicia. Y ahí es otra vez, no es que haya juezas mujeres, no es que solo haya abogadas, no es que solamente haya médicas, forenses o jefas de gobierno o delegacionales, no. ¿Cómo actúan? ¿Qué decisiones se han tomado? Se han tomado porque ya han ejercido el poder. Estamos hablando de personas con trayectoria. Incluso yo lo pensaba, mira, son en el caso de las dos punteras, bueno, yo lo digo así para no, Sí, estoy sí. esperando que salgan más candidatos si ese fuera el caso, pero Xochitl y Claudia Sheinbaum es interesante porque al final son mujeres también de la misma generación, ¿no? De la Claro. misma generación en términos también de edad, y por ahí sus trayectorias que han hecho en cada momento de su vida en términos del aporte a su sociedad, a su comunidad, se va a ver, no desde mi punto de vista, y es parte de lo que yo valoro, no solo en el impacto benéfico personal, sino en términos también de este beneficio que pueda hacer. Y por eso el tema de la violencia es sustancial, porque al final de cuentas el hecho de que las mujeres no podamos, y lo hablo sobre todo, digo generalizo, pero sobre todo las jóvenes ahora más, Lupita, pues que padezcan esta violencia hasta en las calles, es inaceptable. Y por tanto, ¿qué ha hecho cada una de estas Exacto. personalidades, de estas mujeres importantes? Pero además, ¿qué van a hacer? Por ejemplo, déjame decirte, sería bien interesante ver si como empresaria la señora Xochitl Gálvez hizo una diferencia en términos de horarios, de apoyo salarial, de reconocimiento para las mujeres que han trabajado bajo su dirección, o ha actuado en esta cosa de no hacer una distinción. Mencioné el caso de la doctora Sheinbaum, pues porque acaba de ser jefa de gobierno y hemos visto los datos, temas que las mujeres entendemos, que si el camino seguro, que si el tema del cuidado, los cuidados es un Exacto. tema que yo le he visto, le he escuchado ya varias veces, como un tema de una discusión que, pues más teórica, de cómo se da toda una economía de los cuidados que recae sobre las mujeres. Y bueno, que se retome como política pública, a mí me tiene impresionadísima, Lupita, y ahí es donde ser mujer es, por supuesto, importantísimo, es de veras una fiesta, porque se pongan los temas, pero no basta. Aquí importa qué y desde dónde se está hablando en estos propios temas de, digamos, de lo femenino que al final impactan a toda nuestra sociedad. Al final del día representan a dos proyectos distintos, Leticia. Uy, no, bueno, yo creo que eso es lo más bonito de todo, Lupita, que aquí estamos frente a una discusión y bueno, gente capaz, ¿no? Bueno, de la señora Xochitl Gálvez, pues muy, digamos, tiene una capacidad de hablar, es dicharachera, ¿no? O sea, ella dice que tiene mucho carisma, pero ahí también depende mucho el gusto de uno, ¿no? A mí me gusta más la sobriedad, no me gusta tanta la parte esta, un poco vulgar, ¿no? No me gusta, pero es su estilo, hay mucha gente a la que le gusta y ahí se va a topar con cuál es su capacidad en términos del Claro. proyecto que ella ha hecho propio. Y ella habla de lo daltónico, que ella no quiere ver colores, y no, en el mundo contemporáneo, el mundo de toda la historia, ¿no? Pero lo que se enfrenta son proyectos, porque el lugar donde pones a la mujer también, Lupita, y lo pongo en contraste con la doctora Sheinbaum, pues obviamente es desde dónde quieres ubicar a las mujeres, en una idea. Te digo, a mí esta cosa de mantener los clichés, ¿no? Las mujeres suaves tejen sus sueños, bueno, está requete bonito y me encanta la poesía, pero ese no es el punto, es Sí. cuál es el nivel de incorporación al mercado laboral en términos de igualdad, ¿no? Por ejemplo, y ahí es donde creo que los proyectos políticos van a estar requete bonitos, Lupita, y vamos a poder también aprender mucho y cuestionar mucho. Sin duda. Ya por último, te preguntaría, primero en México que en Estados Unidos parece ser que habrá presidenta. Bueno, ese es un gusto que nos vamos a tener que dar, ¿no? Digo, ya te decía yo de Dilma en Brasil, Cristina Kirchner, Xiomara Castro, bueno, y muchas más, de Bachelet en Chile, vamos, ¿no?
pero es cierto, en términos de nuestra relación directa, pues sí, es muy bonito porque además ahí lo que ha pasado es que se han rezagado también en términos de relevo generacional, Lupita, Exacto. siguen, ya están en los 80 pegándole a los 90 y aquí a mí me da mucho gusto porque obviamente es justamente mi generación la que dice, yo lo veía en términos del movimiento estudiantil, que también Xochitl Gálvez debe haber sido estudiante en esa época. Habría que ver dónde andaba ella cuando fue ese movimiento estudiantil en la UNAM, donde ella era estudiante también. Pero entonces, una líder estudiantil como la doctora Sheinbaum, una estudiante en su momento como la doctora Gálvez, también de universidad pública, bueno, ¿dónde estaban y dónde estamos y a dónde quieren llegar en el contexto de poder que implica decisión, capacidad de influencia, capacidad también de guiar y como tú dices, bueno, pues al final de cuentas, confrontar, bueno, proyectos que son políticos, pero son sobre todo pues para el beneficio de un país como el nuestro, ¿no? Pues son tiempos interesantes los que estamos viviendo también como mujeres y te queremos agradecer mucho el que compartas tu análisis con nosotros esta mañana. Leticia Calderón Chelius, investigadora querida siempre del Instituto Mora. Gracias. Gracias a ti, Lupita. Saludos a todos, buenos días y 11 de septiembre. Tantas cosas que decir de este día y bueno, Claro. pues, no, gracias a todos. Gracias a ti, como siempre. Gracias a la doctora Leticia Calderón.